Un cordial saludo para todas y para todos. Yo soy Javier Calderón, soy militante del movimiento político y social Marcha Patriótica, defensor de derechos humanos, perteneciente al Colombianos y Colombianas por la Paz, que es un movimiento que lucha por los derechos humanos y la paz en Colombia y en todo el continente. Hoy vamos a conversar sobre las generalidades del conflicto colombiano, de lo que ocurre en nuestro país en materia de derechos humanos, como forma para contribuir a este proceso de formación que ustedes vienen desarrollando. Lo primero que quiero advertir es que en Colombia existe un conflicto social y político que ha derivado en un conflicto armado. En este mes de mayo de 2014 se cumplen 50 años de haber iniciado el conflicto armado colombiano, más de 64 años del Bogotazo, que sería como el evento fundacional de la violencia en Colombia y de este conflicto social y político con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. De tal manera que tenemos ya 5 o 6 décadas en las que el Estado colombiano ha desarrollado una política que nosotros calificamos de terrorismo de Estado, es decir, de cerrar las vías democráticas y del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas en procura de mantenerse en el poder a costa, insisto, de violentar y violar los derechos fundamentales de la sociedad. Es un gobierno, una clase dominante colombiana que aplica el terrorismo de Estado, pero también que aplica en la actualidad modelos de neoliberales, de la economía neoliberal, con los que doblemente victimizan a la sociedad colombiana. Por un lado, desarrollan una brutal represión, ya más adelante les daré unas cifras para demostrar esto, y a la par genera una enorme pobreza en nuestro país. Como ejemplo de esta pobreza, bueno, los datos no mienten: 22 millones de colombianos sobre 44 millones de la población en general están por debajo de la línea de pobreza, y cerca de 11 millones, más o menos el 19-20% de la población, están por debajo de la línea de miseria. Eso significa que en Colombia 8 millones de personas al día se acuestan sin comer. Están absolutamente despojados de posibilidades para su manutención personal y mucho menos para ejercer, digamos, una vida digna y tener las condiciones materiales para el desarrollo humano. En este doble sentido, el Estado colombiano es un Estado que ejerce el terrorismo. Es igualmente terrorista cuando reprime a las comunidades, como cuando empobrece y genera modelos de exclusión y modelos económicos que igualmente llevan a las comunidades y a las poblaciones a vivir, digamos, en condiciones no humanas. Bueno, el terrorismo de Estado en Colombia tiene como características, o ha tenido como características, las siguientes. Primero, el desarrollo de la teoría del enemigo interno, que fue la misma teoría que aplicaron en toda América Latina, en el marco de la Alianza para el Progreso, que llevó a perpetrar el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado en Argentina, el golpe de Estado en Uruguay. Esa misma política de terrorismo de Estado, de enemigo interno, es decir, de concebir que existe un sector de la población que es el enemigo fundamental contra el que hay que luchar con todas las fuerzas, es el que se ha desarrollado hasta el día de hoy en nuestro país. O sea, no ha parado desde los años 50, desde finales de los años 50, de ejecutarse esa doctrina de seguridad del enemigo interno, de seguridad nacional. Para eso han formado unas fuerzas militares que tienen como doctrina precisamente
es el ataque a ese enemigo interno. Todo el generalato colombiano, la columna, digamos, de oficiales y de líderes de las fuerzas militares han sido formados en la Escuela de las Américas, lo que significa que están adiestrados por la doctrina norteamericana de perseguir y de mantener a nuestros países bajo la dependencia, a costa de la muerte, la desaparición y de todas las formas de tortura y de represión y de criminalización de la sociedad. Esa es la primera característica, que el gobierno colombiano, a través de sus instituciones y principalmente de las fuerzas militares, ejerce la teoría del enemigo interno. La segunda, que ya es una consecuencia, es que la alianza de sectores del latifundio con el Estado colombiano, que son parte del Estado colombiano, han desarrollado una estrategia de expulsión del campesinado y de las comunidades de los territorios campesinos y de las zonas campesinas. Nosotros, a diferencia de otros países en América Latina, desde siempre hemos tenido una vocación campesina, agrícola, y para que tengamos una referencia, en 1960 Colombia, el 70% de la población vivía en el campo. Hoy tan solo el 30% de esa población vive en las zonas rurales. En consecuencia, pero esto no ha sido consecuencia solo de procesos de desarrollo y de urbanización del país, ha sido consecuencia principalmente de esa estrategia de expulsar, de desplazar forzadamente a los campesinos de sus tierras. Según las Naciones Unidas, según las instituciones que llevan el tema como la ACNUR y la UNICEF y otras entidades multilaterales, dan cuenta de que Colombia es el segundo país en el mundo en el que se ejerce el desplazamiento forzado, en este momento después de Siria. Son 8 millones de personas que vivían en el campo, que han sido expulsadas de sus territorios. Les han robado cerca de 11 millones de hectáreas de tierra que hoy están en manos de las multinacionales, que hoy están en manos de las empresas que siguen desarrollando la megaminería, la agroindustria, en territorios que no les pertenecen primero y que han sido después robados a la fuerza por grupos paramilitares y por grupos militares. La tercera estrategia que ha desarrollado el gobierno en esta idea de terrorismo de Estado es la de judicializar, de llevar ante la justicia a los líderes sociales y comunitarios que se oponen a esa política de desplazamiento y a esa política de enemigo interno, o que pretenden desafiar al Estado colombiano desde la lucha política democrática. En Colombia hay 9.500 líderes sociales, comunitarios, sindicalistas, afrodescendientes, indígenas, campesinos, estudiantes, que están presos, que son presos políticos, producto de esa doctrina del enemigo interno y de esa política de mantener el poder a toda costa. La otra estrategia más moderna, más relacionada con la guerra de cuarta generación, ha consistido en construir una estigmatización mediática utilizando los grandes medios, los medios masivos, los medios hegemónicos, para construir realidades ficticias sobre o imaginarios sobre el movimiento social, que les relaciona con el terrorismo, que les relaciona con el narcotráfico, y que les ponen, digamos, sobre las bandas paramilitares y militares la justificación para ejercer la violencia sobre esos grupos. Es decir, con la estigmatización a través de los medios hegemónicos, el Estado colombiano lo que permite o lo que garantiza es la justificación del ejercicio del terrorismo de Estado.
Esto también, digamos, se enmarca dentro de la idea de la criminalización de la protesta social, aunque la Constitución colombiana permite y dice que los colombianos y las colombianas tenemos derecho a la protesta. Toda la protesta social en Colombia ha sido, no desde ahora, sino siempre, criminalizada. Para darles un ejemplo, el año pasado hubo un paro nacional agrario, étnico y popular contra el modelo neoliberal, y como resultado, digamos, trágico de ese paro, vemos que fueron detenidos 1000 manifestantes, fueron mutilados por la policía que reprimió las manifestaciones, 250 campesinos y campesinas que perdieron extremidades o perdieron algunas partes de sus cuerpos en esas manifestaciones producto de la violencia policial, y fueron asesinados 42 campesinos. Y como ustedes saben, esto no fue materia de discusión en Latinoamérica, ni en el mundo, ni se dijo que el gobierno colombiano era un gobierno terrorista, precisamente porque toda esta estrategia de terrorismo de Estado en Colombia es y hace parte de la estrategia de dominación de Estados Unidos sobre nuestro continente. Colombia se ha convertido y se ha amparado en los Estados Unidos, se ha convertido en, digámoslo así, se dice popularmente, el Israel de América Latina, es decir, se ha convertido en el principal socio de los Estados Unidos en el propósito de mantener a Latinoamérica como una zona de control, como patio trasero de la política imperialista de los Estados Unidos. De esa forma es que en los últimos 50 años el gobierno colombiano ha podido mantenerse apoyado, además de ejercer el terrorismo de Estado y un modelo económico asfixiante y empobrecedor de las mayorías. Lo ha hecho con acabar o con impedir que se desarrolle la democracia en nuestro país. No puede ser de otra manera, con terrorismo de Estado y con un modelo neoliberal que expulsa de la economía a la mayoría de ciudadanos, pues la consecuencia es que en Colombia no hay democracia. Hay una democracia bastante restringida en la que las mayorías del país no participan. Algunos datos para que ustedes tengan en cuenta. En las últimas elecciones que fueron el pasado 9 de marzo para el Parlamento, la abstención en las grandes ciudades como Bogotá, Cali, que son ciudades de más de 6 millones de habitantes, la abstención fue del 64% en Bogotá y del 67% en Cali. La abstención nacional está por el 57% de la población que no siente en la oferta electoral ni en la poca competencia una idea de participación y de representación. Allí no se sienten representados. En tal sentido, las clases dominantes han venido manteniéndose y reproduciendo este esquema de terrorismo de Estado y este esquema de modelo neoliberal, apoyados con estas medidas y estas acciones de estrechez democrática, que tienen que ver, y como para ir llegando a algunas conclusiones, que tienen que ver con formas mafiosas, fraudulentas, corruptas de mantenerse en el Estado. El Senado anterior, el que acabó de terminar, el cuatrenio que acaba de terminar, de 100 senadores que hay en Colombia, estuvieron investigados por vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. 42 senadores fueron condenados por participar del paramilitarismo y del narcotráfico, 19 senadores, y de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, de Diputados, fueron investigados 82 representantes a la Cámara, 82 diputados, y fueron condenados 37 por paramilitarismo y narcotráfico. Existe en la actualidad una alianza del terrorismo